Después del el recordatorio que hicimos de la clase anterior, con los puntos silla, máximo y mínimo relativo, lo que podemos hacer es presentar un teoremita que me va a permitir a mí clasificar a los puntos críticos bajo ciertas condiciones. Esto es la prueba de la derivada segunda, que tiene como un parentesco con la prueba de la derivada segunda para funciones de una variable. Ustedes ya saben que yo siempre lo llevo para análisis matemático 1 y hoy no va a ser la excepción. En análisis 1, nosotros hemos visto un teorema que tenía que ver con esta cuestión. Si yo tengo una función cuya derivada segunda es continua, esto es análisis 1, f cuya derivada segunda es continua en un intervalo alrededor, y en ese punto tengo que la primera derivada es 0, y la segunda derivada en el punto es positiva, la función local en x igual a a. Si la función en x igual a a tiene una derivada nula, pero la derivada segunda en a es negativa, local. Y es 0, y la derivada segunda en a también vale 0. O sea, este teorema es como que no concluye nada. ¿Se puede concluir? ¿Y qué quiero decir con que no se puede concluir nada? Que existen casos de funciones en los cuales, cuando se cumplen estas dos condiciones en un punto, en algunas tengo un mínimo local, en otras tengo un máximo local y en otras no tengo nada, ni máximo ni mínimo. En ese sentido quiere decir que no se puede concluir, que no hay nada certero por decir. Entonces yo tendría que investigar cómo se comporta la función. Pero este era el criterio de la derivada segunda para considerar en los puntos críticos si la función tenía o no un máximo o un mínimo local. Esta esencia, digamos, del criterio de la derivada segunda para funciones de una variable es el que de alguna manera se intenta ahora rescatar para funciones de dos variables. Fíjense cómo se transforma todo, ¿no? Yo voy a tener ahora una función de la cual vamos a pedir que las segundas derivadas parciales sean continuas. Acá ya tengo derivadas parciales. Que las segundas derivadas parciales sean continuas en un punto. Y supongamos que estamos parados en justamente un punto crítico. Obviamente, como las derivadas de segundo orden han sido continuas en un disco alrededor de AB, de la única manera que en el par AB yo tengo un punto crítico es porque las dos derivadas parciales se anularon a la vez. Porque si en el par AB alguna de las dos derivadas parciales no existió, menos va a existir la segunda derivada parcial y menos va a ser continua. Entonces, en ese contexto, si hay un punto crítico es porque necesariamente esto pasó. Y vamos a hacer esta cuenta. Entonces estamos con una función que tiene segunda derivadas parciales continuas y estamos parados en un punto crítico, un punto de coordenadas AB. Y vamos a hacer la cuenta que tiene que ver con esta resta entre productos. La derivada parcial de x, o la segunda derivada parcial de f respecto a x en el par AB, la segunda derivada parcial de f respecto a y en el par AB, voy a multiplicar esos dos números y le voy a restar el cuadrado de lo que valga la derivada cruzada fxy en el par AB. Eso me va a dar un número y con ese número yo voy a tomar estas consideraciones. Si este número dio positivo y la derivada con respecto a x dos veces en el par AB también es positiva, la función va a tener un mínimo local en el par AB. Si este número al que estamos llamando D en esta consideración acá arriba es positiva y esa segunda derivada parcial con respecto a x en el par AB es negativa, la función va a tener un máximo local. Y si este numerito D directamente me dio negativo, entonces la función va a tener en el par AB un punto silla. Por supuesto que este teorema es como que hay algo en lo cual no va a concluir, que es que cuando ese numerito D me dé 0, no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces,
yo voy a pasar a una siguiente placa donde voy a presentar en realidad quién es este número. Ese número en realidad es un número al que nosotros lo llamamos el hessiano, discriminante también, pero más que nada hessiano, y que yo lo puedo recordar como que sale de hacer el determinante de una matriz 2×2. Si yo miro esto, formo esta matriz 2×2, tomo el determinante, ¿se acuerdan que el determinante era este por este, menos este por este? Y la cuenta que tengo es esto que es el discriminante, el hessiano. En realidad debería ser esto lo que yo voy a escribir. Tomo la derivada parcial de f con respecto a x, la tomo. A ella la derivo con respecto a x y a ella la derivo con respecto a y. Ese va a ser mi primera fila en esta matriz 2×2. Y ahora, tomo la derivada parcial de f respecto a y. La derivo a ella con respecto a x y la derivo con respecto a y. Si yo hago el determinante de esta matriz, voy a hacer esto por esto menos esto por esto. Ahora, lo que yo escribí acá, al menos en esta instancia, no es tal cual lo que escribí acá. Pero ¿por qué acá se escribe lo mismo? A ver qué podemos recordar. Porque valen lo mismo. Hay un teorema que decía que era lo mismo. Pero decía ese teorema que valían lo mismo si yo tenía el dato de que eran continuas. Claro. Si yo no tengo el dato de que son continuas, no puedo decir que son iguales. Pero ese dato lo tengo en el teorema, porque creo que empieza directamente diciendo las derivadas de segundo orden son continuas de las funciones. Entonces, como yo ya lo tengo el derecho a no tener que ser complicada de poner el orden diferente, si total son la misma función. Por eso aparece esto, ¿no? Y a esto lo llamamos el hessiano, y muchas veces hasta en vez de la letra D, ustedes van a encontrarse con que usan la letra H de hessiano, la letra que usan es indistinta, ¿no? Eso no importa, lo que importa es la cuenta. Y además, lo que les decía recién, ¿no? El criterio, en el caso de que ese hessiano me dé 0, no me dé información. Quiere decir que puede haber tanto un máximo como un mínimo o un punto silla en el punto. Entonces yo quiero volver a los dos ejercicios que ya habíamos hecho, que eran este, bueno, y el posterior, y diría, bueno, a ver, me olvido de todo esto que hice. Si yo quiero clasificar, que muchos ejercicios van a tener que ver con eso, si yo quiero clasificar el punto crítico que encontré, el punto crítico es el 1,3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular el hessiano. Si quieren, lo pueden hacer al hessiano. Bueno, ya naturalmente me salió la letra H en vez de D, ¿no? Pueden escribir la forma genérica del hessiano. FII en el par XI. Se fijan cómo va a quedar el determinante en este caso y después lo evalúan en el par que les interesa. Entonces, el par en el cual a mí me va a interesar hacer toda esta valoración es en el punto crítico. El punto crítico es el de coordenadas 1, 3. En este caso, yo tengo acá la derivada parcial de f con respecto a x, la tengo calculada porque la tenía que calcular para buscar el punto crítico. Si a esta derivada la derivo con respecto a x otra vez, ¿qué es lo que tengo? 2. 2. Si a ella la derivo con respecto a y, 0. 0, y este mismo 0 lo voy a poner acá porque son iguales. ¿Y qué me queda la derivada de f respecto a y dos veces? Esta es la derivada con respecto a y. ¿Qué me quedaría? 2 de nuevo, ¿no? Como me quedó antes. Da la casualidad, en este caso tan simple, que todas estas leyes han quedado constantes. Pero no va a pasar eso siempre. Pueden quedar expresiones dependiendo de x e y, y cuando yo resuelva ese determinante me va a quedar acá una cuenta que va a depender de x y de y. Entonces en este caso quedó constante y fíjense que tengo 2 por 2, 4, menos 0,
4. O sea, en particular, el hessiano en el par 1,3, que es 4, es positivo. Ya al ser positivo, el teoremita que vimos recién en la presentación me dice, ahora fíjate qué signo te da la derivada de f respecto a x dos veces. fxx en el par 1,3 me dio constante, entonces en el par 1,3 va a ser la propia constante y es positiva. Según el criterio que vimos recién, esta función f tiene un mínimo local en ese puntito P. En realidad, con esta forma de investigar que hicimos en la clase anterior, lo que dijimos es que no solo es un mínimo local, sino que en realidad es un mínimo absoluto. Digamos, es como que voy a conjugar las dos cosas. El criterio que vimos recién del hessiano, lo único que hace es decirme si esos puntos críticos pueden llegar a ser extremos pero relativos, extremos locales, no absolutos. O sea que lo que estuvimos haciendo, digamos, tiene sentido, sí. El 1,3 sería el único punto crítico que encontramos, ¿no? En la El función. único. Sí, sí, porque Ok. hicimos eso, ¿no? Calculamos las dos derivadas parciales, a las dos las igualamos a 0 y quedó ese punto. El único. Si hubiese habido más, hubiese tenido que calcular el hessiano por cada uno de esos puntos críticos que había encontrado. Claro. Es más, en los ejercicios de práctica te vas a encontrar con otras situaciones que no son tan simples como estas para encontrar el punto crítico. Y ahí probablemente puedas encontrar 3, 4. Vamos a ver qué pasa en cada uno de los ejercicios. Y vamos al otro que teníamos acá. Fíjense que a nosotros nos había quedado que el único punto crítico que encontramos, que era el origen, era un punto silla, porque no era ni máximo ni mínimo relativo. Bueno, ¿qué hubiese pasado si yo esto no lo hacía y aplicaba el teorema? Bueno, el hessiano en un xy es, acá tengo que poner f sub xx, o sea que si esta es la ley, derivar a ella con respecto a x otra vez, me queda menos 2, si a ella la derivo con respecto a y, me queda 0, por lo tanto acá voy a poner 0, y a la derivada parcial de f respecto a y, si la derivo con respecto a y otra vez, tengo un 2. Otra vez, quedaron constantes todas las expresiones, en este caso cuando voy a calcular el determinante tengo menos 4. Cuando calculo el hessiano específicamente en el punto que me interesa, que es el 0, 0, obvio que es menos 4, es negativo. Y ya con eso, el criterio me dice que f tiene un punto silla. Y a lo mejor en este caso me ahorraba todo este tipo de justificación. Punto silla y se terminó. No hay ni máximo ni mínimo local, y por supuesto no va a ser ni máximo ni mínimo absoluto tampoco. ¿Mm? Bueno, eso era aplicar un poco lo nuevo sobre ejercicios que ya habíamos hecho. No es un teorema que nosotros necesitemos demostrar, nosotros lo vamos a usar. Y ahora vamos con esto. Y me voy a permitir ir, como siempre, al 1. En análisis 1, ustedes cuando trabajaban toda la parte de derivada, empezaron a trabajar también aplicaciones con la derivada primera, con la derivada segunda. Y una de las cosas que previo a eso habían dicho era, si una función f de una variable, estamos hablando de análisis matemático 1, si una función f en un intervalo cerrado AB, entonces máximo en ese intervalo AB. Si una función es continua en un intervalo cerrado, la función tiene máximo y mínimo absoluto. Este teorema, que era el teorema de los valores extremos o el teorema de Weierstrass, me asegura la existencia del máximo y el mínimo absoluto. Ahora, no me dice cómo lo tengo que encontrar. Arreglátela. Entonces, lo que vemos a posterior, cuando presentamos el teorema de Fermat y empezamos a presentar los números críticos y qué sé yo, una vez que hacemos eso decimos, podemos
encontrar un camino de búsqueda de ese máximo y mínimo absoluto que este teorema me asegura que existe. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, lo que hacían para ahora buscarlos era, la idea era buscar los números de F que eran interiores al intervalo AB. Y decir que buscábamos los números críticos de F que sean interiores al intervalo AB es que pertenezcan al intervalo abierto AB. Eso es estar en el interior del intervalo cerrado. Y luego lo que hacían, si esto lo llamó A y esto lo llamó B, evaluábamos, como si fuese una receta de cocina, ¿no? Evaluar F hallados en A, y lo que teníamos que hacer luego es en A y en B, es lo que serían los extremos del intervalo. Cuando yo digo evaluar F, me van a quedar imágenes, ¿no? Entonces, de ese conjunto de imágenes que tengo dando vueltas, el valor más grande es el máximo, el valor más chico es el mínimo. Acá es donde realmente hago la estrategia de búsqueda para encontrar ese máximo y mínimo absoluto. Bueno, ahora de nuevo. Esta situación la vamos a ver de alguna manera repetida en funciones de dos variables. Ahora la función de dos variables la vamos a trabajar sobre un conjunto cerrado y acotado. No estoy hablando de un intervalo. En R, un conjunto cerrado y acotado es, por ejemplo, este intervalo AB. Este intervalo AB. Entonces vamos a presentar, ustedes ya saben lo que es un conjunto acotado en R2 porque lo han trabajado en la primera parte de la práctica 1. Un conjunto acotado en R2, si yo lo que puedo hacer es contenerlo dentro de un disco, por ejemplo, centrado en el origen, con el radio suficientemente grande como para que ese conjunto quede contenido adentro. Eso es que es acotado, ¿no? Es un recordatorio en realidad. Y el teorema de los valores extremos me dice que si yo tengo una función de dos variables, ¿no? Definida sobre un conjunto de que es cerrado y acotado en R2, entonces F alcanza máximo absoluto y mínimo absoluto en algunos pares dentro del dominio. ¿Ah? Si la función es continua en un conjunto cerrado y acotado, la función alcanza un valor máximo y un valor mínimo, es decir, es un teorema que me asegura la existencia, pero de nuevo no me dice cómo la tengo que encontrar. Y soy yo quien va a tener que buscar un mecanismo de búsqueda de candidatos para después decir a dónde se da el máximo y a dónde se da el mínimo. Y cuánto valen el máximo y el mínimo. Ese mecanismo de búsqueda, que tiene que ver con esa receta que habitualmente usamos nosotros en la práctica, tiene que ver con esto. Pero digo, es en esencia lo mismo que hacíamos para funciones de una variable. ¿Qué voy a hacer? Ahora no es buscar los números críticos interiores, sino que va a ser buscar los puntos críticos interiores de la función f y obviamente interiores a la región D. Tiene que estar en el interior, acuérdense. Si yo tengo, hago el dibujito típico del riñoncito, ¿no? Esta es mi región D, que tiene que ser cerrada, tiene que contener a la frontera y tiene que ser agotada. Los puntos críticos son interiores, los que están adentro de la región, entendiendo que no tienen que estar en la frontera. Es decir, no pueden estar acá, acá, acá. No, ahí no, tiene que estar adentro. Digo así, pero lo formal debería, porque ¿cómo se consideraba un punto crítico? Si existía un disco de un radio lo suficientemente chico, centrado en el punto, de tal manera que todo el disco estaba contenido en la región. Entonces lo primero que hago es buscar los puntos críticos de la función f que sean interiores a la región. Los tengo. Lo que vamos a hacer es evaluar f en esos puntos críticos y vamos a evaluar f en lo que serían los valores extremos de la función sobre la frontera. Antes, en análisis 1 sobre el intervalo AB, la frontera era solo el A y el B.
Por eso buscábamos los puntos críticos interiores, evaluábamos f en estos puntos críticos y evaluábamos f en los extremos del intervalo. Lo decíamos así, extremos del intervalo, no lo decíamos punto frontera. Aparece ahora el concepto de frontera cuando estamos trabajando con regiones en el plano. Entonces, para funciones de dos variables se hace más difícil ver qué pasa con la función en la frontera. Tengo que analizar en esa frontera la existencia de extremos. Tengo una colección de números, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, como para entender cómo es que funciona esta cosa. Tengo este, medio que me aburrí de hacer este ejercicio. Tengo otros. Pero bueno, ya lo tengo. En la práctica se van a divertir. Bueno. Este ejercicio dice obtener los valores máximos y mínimos de esta función cuando está restringida a ser mirada en un triángulo que se forma en el primer cuadrante con estas rectas. Entonces yo voy a hacer un dibujito de la región. No, con esto no. Dibujito de la región. Tengo en el primer cuadrante y tengo rectas involucradas. En el primer cuadrante en realidad es x igual 0, y igual 0 y 9 menos x. 9 acá, 9 acá. Este es el eje y este es el eje x. Triangular en ese primer cuadrante donde está delimitada por estos tres segmentitos. Entonces, lo primero que intento es garantizar que ese máximo y mínimo que me piden buscar, los valores máximos y mínimos, van a estar. Entonces digo, bueno, ¿por qué podría yo asegurar que esos valores máximos y mínimos que me piden buscar para esta función en esta región van a estar? ¿Qué puedo decir para asegurarlo? Brenda, que vos siempre me salvas la situación. Estaba pensando, pero ¿qué es continua en la función? ¿Y por qué es continua? Y porque siempre va a tener un valor todo punto de R2. No, por eso. Polinómica. Porque es polinómica. Ah, eso. Entonces, uno lo que sabe es que f es continua, en realidad en todo R2, ¿no? En particular, en la región E. Región donde D es una región cerrada porque contiene a toda su frontera y acotada. Porque es acotada porque, no sé, hago un disco lo suficientemente grande en radio, centrado en el origen, donde toda la región queda contenida dentro. Entonces, como la función es continua en esa región cerrada y acotada, por lo tanto, f tiene absolutos. Eso lo tiene. Lo primero que tengo que hacer, según la receta que está por acá, es calcular f en los puntos críticos que sean interiores a la región. Entonces, primero tengo que saber quiénes son los puntos críticos y después calcularé lo que vale la función en esos puntos críticos. ¿Cómo busco los puntos críticos? Tengo que hacer las derivadas parciales igualar 0. Bien. Y ahí se plantea un sistema, ¿no? Porque las dos derivadas parciales necesito que se anulen a la vez. Bueno, derivada parcial de f respecto a x. ¿Quién es? 2 menos 2x. Derivada parcial de f respecto a y. 2 menos 2y. Como las dos necesito que se anulen de manera simultánea, me encuentro un sistema que en realidad entre las ecuaciones no hay nada que se mezcle. Directamente de la primera ecuación
x es 1, de la segunda ecuación y es 1, y el punto crítico que encuentro es el 1, 1. Ese punto, el 1, 1, ¿es un punto interior a la región? Sí. Y sí, un resi, ¿no? Ahí. Entonces, es región D. Podría haber tenido más, porque, no sé, usaba otra función continua. Bueno, veía de todos los que tengo, cuáles son los que son interiores a la región y solamente me quedo con ellos. Podría haber pasado, por ejemplo, que la región que yo hubiese dado sea una región donde el 1, 1 no estaba dentro. Entonces, el número crítico está, pero no va a ser alguien que yo vaya a considerar porque no es interior. En este caso, el único punto crítico que encuentro es un punto interior y entonces lo que me va a interesar calcular es lo que vale la función. Claro, por En ese ejemplo, punto profe, crítico interior. si en el ejercicio me pide calcular en esa región y yo encuentro más de un punto crítico y solamente uno está en la región, me tengo que enfocar solamente en el que está en la región. Exacto. Que también es parecido a lo que hacías en análisis 1 cuando buscabas los números críticos y si no estaban dentro de tu intervalo, no los considerabas, los dejabas afuera. Solo te quedabas con los que cumplían la condición de estar en el interior. Bueno, acá lo mismo. Evaluar f en el 1, 1, que es reemplazar la x y la y por el 1, hace que la cuenta de todo eso me dé 4. Entonces este va a ser un primer número a considerar en ese conjunto de posibilidades de números, en donde el más grande es el máximo y el más chico es el mínimo. Ese lo tengo ahí. Bueno, ahora, una vez que ya hice como el paso 1, evaluar f en los puntos críticos que hayan sido interiores, tengo que ir al paso 2. Calcular f en los valores que sean extremos sobre la frontera. Eso, digamos, lo traducimos de la siguiente manera. Vamos a analizar cómo se comporta la función en la frontera. Yo voy a pesar de que el dibujo no es lo mejor que pude haber hecho, lo voy a seguir arrastrando acá. Tengo este dibujo. Bueno. Vamos a separar la frontera es todo este borde del triángulo. Voy a ponerle nombres a cada una de las fronteras. Acá tengo una, que la voy a marcar ahí en rojo, la otra, claramente, pero para que se vea, y la otra ahí, en verde. Ahí tengo los X, de ahí salía ese borde. Fantástico, entonces vamos con el de acá. Vamos a llamar L1, lado 1, a ese. ¿Cómo identifico? O sea, la idea es ahora restringir la mirada de la función a puntos que están sobre esa frontera, que es el borde del triángulo. Si yo quisiera caracterizar a todos los puntos que están en este segmento que es L1, ¿cómo los puedo caracterizar? ¿Cómo, profe? O sea, ¿qué ¿Cómo sería x igual a 0? Claro, eso, ¿no? Los puntos que están ahí cumplen la condición de que x vale 0 e y Menor a 9, menor o igual a 9. y, Entre 0 y 9. claro, esas dos cosas, Ah. entre 0 y 9, ¿no? Entonces, digo, ahora quiero restringir la mirada de la función a esos puntos y nada más. Entonces yo voy a escribir esto, f en 0 y, donde la ley de la función, que es esta, lo que tengo que hacer es reemplazar el par x y por 0 y. O sea, acá voy a poner un 0, acá voy a poner un 0, y la expresión de la función es 2 más 2i menos i cuadrado, con i perteneciente al intervalo 0, 9. Como esto ha quedado en función de una sola variable, yo lo que voy a hacer, digo siempre lo mismo, esto es algo que lo hago yo, no necesariamente lo tienen que hacer todos, pero me gusta renombrar a esto que ha quedado con otra letra, la llamaría G sub 1, ya que estoy en el lado 1, G sub 1 de i. Porque entonces lo que digo es, estoy trabajando con una función de una variable donde esta es la ley y donde este es el dominio. Y para esa función de una variable, al momento de querer analizar los valores máximos y mínimos, esta función es recontracontinua en un intervalo cerrado.
Entonces caigo en ese recordatorio de análisis 1 en el que lo que tengo que hacer es buscar los números críticos interiores, evaluar f en ellos y f en los extremos del intervalo. Entonces g sub 1' de i. La derivada, bueno, busco la ley de la derivada. 2 menos 2i. Cuando la igualo a 0, me queda que i es igual a 1. Estoy buscando el número crítico. En este caso queda uno solo. ¿Es interior al intervalo 0,9? Sí, Sí, pertenece al intervalo abierto 0,9, que eso es estar en el interior. Por lo tanto, a mí lo que me va a interesar es conocer la función en 1 y la función en 0 y en 9, que son los extremos del intervalo, ¿no? Entonces voy a escribir g sub 1 en 1 es lo mismo que haber evaluado f en el par 0, 1. ¿Por qué acá sí me interesa verlo como la función f original? Porque necesito saber el par. Porque ese par a mí me va a interesar colocarlo dentro de este conjunto, entendiendo que ese punto importante para mí está ahí, en esa frontera, en ese borde. La función en 0, 1, que es lo mismo que evaluar la función en este i igual a 1, fíjense, si yo reemplazo la i por 1, me queda 2 más 2, 4, menos 1, 3. Después, g sub 1 en el extremo izquierdo del intervalo es lo mismo que haber evaluado la función f en el par 0, 0, y en este caso es 2. Y después tengo que evaluar la función g, que es haber evaluado la función original en 0, 9, y eso es menos 61. Menos 61. Entonces esos numeritos, el 3, el 2 y el menos 61, van a ser números que se incorporan a este número que yo ya había encontrado, que es el 4. Entonces además ubico estos puntos, el 0, 0, que anda por acá, y el 0, 9. Bueno, ahora hay que hacerlo para los otros lados. Vamos con el lado que voy a llamar acá, ya que está en rojo, ¿no? L2. Si hago L2, ¿qué particularidad tienen los puntos que están sobre L2? Y es 0 y x está entre 0 y 9. Pero fue una pregunta, y después todos esos puntos hay que evaluarlos para ver si son máximo y mínimo. O En punto sencillo. realidad, después no tengo que hacer eso. Estos son candidatos a ser vistos como máximos o mínimos absolutos. Entonces, una vez que yo tengo como un registro de números, suponete que hubiese terminado acá el ejercicio, acá. Tengo el número 3, el número 2, el número menos 61 y el número 4. De esos 4 números, el más grande es 4. Entonces 4 es el máximo absoluto. Y el más chiquito, menos 61. Ese es el valor mínimo absoluto. Claro. Por eso como que redondeo estos números porque son los que después en definitiva me van a importar. Si quiero aportar el dato de a dónde se asume el máximo o el mínimo, diré, bueno, se asume en tal punto. En este caso el mínimo se asume en el par 0, 9. Pero yo voy a encontrar eso, el valor máximo absoluto y el valor mínimo absoluto. ¿Mm? Estoy en esa búsqueda. Bueno, y esto va a originar que escriba algo re parecido a lo que escribí recién, porque yo ahora voy a evaluar f en pares de la forma x0. La ley de la función, que la tenía por acá, pares de la forma x0, o sea que esto va a ser 0, esto va a ser 0, y la ley es la misma que la anterior, pero donde cambio la y por x. Me queda 2 más 2x menos x cuadrado. Como tengo una función de una variable, decido llamarla momentáneamente con otro nombre, la voy a llamar g sub 2, ya que estoy en el lado 2 de x. Y de nuevo una función continua, en un intervalo cerrado. Al momento de buscar los extremos sobre esa región, voy a tener que hacerlo de siempre. Voy a derivar, que me queda 2 menos 2x, x es igual a 1, que 1 pertenece al intervalo 0,9. Son los mismos números, nada más que estoy cambiando la y por la x. Entonces, ¿qué haría? Bueno, calculo g sub 2 en este número crítico, que me va a dar lo mismo que la función f en el par 1, 0.
porque ahora la X está acá. Entonces el puntito que surge como interesante es ese, el 1, 0. Ahí la función va a ser 3, igual que antes. Después voy a evaluar G sub 2 en 0, que es el extremo izquierdo del intervalo. Cuando yo hago en 0 me queda F en 0, 0, que es un número que ya había calculado, me daba 2. Y después me queda G sub 2 en 9. Eso hace que 0. Y me da lo mismo que acá, menos 61. O sea que este puntito es el que se incorpora en el análisis. Y se incorporan a mi bolsa de números este y este. Que la verdad no me dan nada nuevo, porque yo ya esos números tal cual lo encontré en el apartado anterior, un caso muy particular, por cómo se comporta la ley, ¿no? Entonces, digamos, estos no me dan ninguna información nueva, extra, de puntos a tener en importancia. Bueno, y ahora yo, para que quede todo ahí en la pantallita, voy a analizar la función en el último segmento que me queda, que es L3. En L3, ¿cómo identifico a todos los puntos ahí? Y igual 9 menos X. ¿Eso? ¿Y con X dónde? De 0 a 9. Sí. Bueno, y hago lo mismo. Ahora voy a evaluar F en pares de la forma. A esta expresión que va a quedar dependiendo solo de la X, la voy a llamar G sub 3 de X. Entonces, en la ley que yo tenía acá, cada vez que aparezca Y, lo voy a reemplazar por 9 menos X. Si hago todas las cuentitas, la ley queda así. Menos 61 más 18x menos 2x al cuadrado. 0,9. Eso no cambia. Bueno, una función que es polinómica en un intervalo cerrado, busco los números críticos, G sub 3' de x. En este caso, al derivar, voy a tener 18 menos 4x. X es 18 cuartos, que simplificado es 9 medios. 9 medios, ¿está en el interior de este intervalo? Sí. Y está en la mitad, justamente en la mitad. Pertenece al intervalo 0,9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función en original, en definitiva en el par 9 medios, y si hago 9 menos 9 medios, me queda 9 medios. Y la función ahí, menos 41 medios. O sea que acá hay un puntito más, si esto es 9 medios y esto es 9 medios, este es otro punto ahí en el borde a considerar. Después tengo que evaluar G sub 3 en 0, pero G sub 3 en 0, porque es el extremo izquierdo del intervalo, es haber evaluado a F en el par 0,9. Eso ya lo hicimos. En el par 0,9 es menos 61. Y después hay que hacer G sub 3 en el extremo derecho del intervalo, que es 9, que eso es haber evaluado F en el par 9, 0, que también da menos 61. Por lo tanto, ahora aparece y este. Como ya no tengo más nada que analizar porque la frontera se terminó, ahora es como que tengo la colección de esos números. Estos 3 de acá, estos 3 ni los cuento porque son iguales, estos 3 de acá, este digamos ni lo cuento porque ya está contado, y el 4. O sea que los números que yo tengo que tener como referente, los números son, ya no tengo mucho espacio, el 4, el 3, el 2, el menos 61 y el menos 41 medios. Todos los números que yo tengo que tener como referencia, ¿no? Tengo menos. Bueno, el 4, el 3, el 2, el menos 61 y el menos 41 medios. ¿Quién es el más grande de todos? 4. Bien, entonces el máximo absoluto, 4. Y se asume en el par 1, 1, que fue el par que encontramos como número crítico, punto crítico interior. Y el mínimo absoluto, Menos 61. menos 61, que se asume, por ejemplo, en el par 9009. Y ahí se termina. Yo doy el valor máximo y el valor mínimo absoluto, y después, si quiero, acompaño
y en realidad es algo que hacemos siempre, acompañamos con la información de a dónde voy a encontrar esos valores máximos y mínimos absolutos. Este es un ejercicio como súper clásico. A veces el triángulo está dispuesto en otro lado, a veces no es un triángulo, es un rectángulo, y lo que hace es que tenga más cantidad de lados para analizar al momento de ver la frontera. Y otras veces puede ser, por ejemplo, una región que está acotada entre parábolas, puede ser que la curva sea una circunferencia completa. Voy a tener un montón de situaciones. Un montón de situaciones, algunos ejercicios van a ser más largos que otros. Así que bueno, esto es a modo de muestra de un típico ejercicio de cálculo de máximo y mínimo en una región cerrada y acotada. Bien. Bueno, y ahora, por supuesto, no voy a poder terminar todo el tema, pero al menos comenzarlo, que es el tema de multiplicadores de Lagrange. En principio, antes de meterme con multiplicadores de Lagrange, voy a pensar en una situación. Vamos a tener la necesidad de maximizar o minimizar una cierta función sujeta a alguna restricción. Entonces pensemos que hay un ejemplo concreto que es encontrar el punto que está dentro del plano de ecuación 2x más y menos z menos 5 igual a 0, que esté lo más cercano posible del origen. El punto en este plano que esté lo más cerca del origen. El que minimiza la distancia. Esa sería la idea. Ahí estamos minimizando una distancia. Desde el álgebra, sin pasar en conceptos de análisis, desde el álgebra, ¿cómo podría yo encontrar ese punto dentro de este plano que está más cerca del origen? ¿Cuál podría ser una estrategia? Sin pensar que estoy con funciones de dos variables, ¿no? Parada en álgebra, y podría haber sido tranquilamente un ejercicio de álgebra y geometría en la primera parte del primer cuatrimestre. Había que calcular la distancia. Calcular la distancia sería un dato. La distancia es un número. Y yo busco un punto de 3 coordenadas en este plano en el cual yo tenga esa mínima distancia. Por supuesto que la distancia mínima va a ser la que yo encontraría con la fórmula de distancia a un punto a un plano. Pero eso me da un número, una distancia. Yo quiero el punto. De este plano, yo conozco un vector normal, ¿no es cierto? Normal, que tiene como componentes 2, 1, menos 1. Entonces, ese vector normal es el que nosotros habitualmente poníamos así, no importa, estoy haciendo un dibujo de un vectorcito que del plano sea perpendicular. Es más, va para el otro lado, pero no importa. No lo llamo M, un vector que seguro es perpendicular al plano. Digo, este no es este porque nada que ver, está justamente en el sentido contrario. Pero si yo conozco la dirección de este vector normal, ¿cómo con eso encontraría este punto que me piden? Estoy parada en el origen, tengo este vector normal. Obviamente el punto no va a estar ni por acá, ni por acá, ni por acá, va a estar por acá, qué sé yo. Una opción sería, por este punto, trazar una recta perpendicular al plano, o sea que siga la dirección de este vector normal, y hacer la intersección entre la recta y el plano. Cuando encuentro la intersección, ese es el punto P que estoy buscando.
¿Suena lógico? ¿O no? Sí, suena. Sí, es lo que haríamos, porque insisto, este ejercicio podría haber sido dado en la práctica de planos. Bueno, no en Claro, la de planos, sí. porque necesitaba recta en el espacio. En la práctica de recta en el espacio, allá al comienzo de álgebra, ¿no? Digo, ahora hay que hacer el mismo ejercicio, pero no desde la mirada del álgebra, sino desde la mirada del análisis, donde tengo funciones de dos variables y donde entiendo de que hay que minimizar una distancia. Entonces vamos a buscarle la vuelta de hacerlo con conceptos de análisis 2. Entonces, cuando yo tengo un punto de coordenadas x, y quiero calcularle la distancia al origen, lo habrán hecho más de una vez, si este es el origen y este es un punto P, tomo el vector OP y de ese vector OP le calculo el módulo, ¿no? Esa es la distancia en la que se encuentran estos dos puntos. Cuando el punto tiene coordenadas x y z, y el origen obviamente tiene coordenadas 0, 0, 0, acá es donde tengo la fórmula de cálculo de la distancia. Y esos puntos de coordenadas x y z no están en cualquier lugar en el espacio. Esos puntos necesito que pertenezcan a este plano. Entonces ahí hay una restricción. El punto de coordenadas x y z no es cualquiera, sino que tiene que estar acá adentro. Y como yo quiero que esta distancia sea lo más chica posible, lo habrán hecho en artilugios de cálculos de máximo y mínimo en ejercicio de análisis 1, minimizar esta función raíz cuadrada de sumas de cuadrados, lo cambio por minimizar el valor del radicando. ¿Para qué? Para evitar tener en la función una ley en la que aparezca la raíz cuadrada. Porque después va a haber cuentas relacionadas con la ley de la función que si aparece la raíz cuadrada, me va a hacer un poquito más áspero el camino. No me lo va a hacer imposible, pero me lo va a hacer un poquito áspero. Voy a evitarlo. En la medida que pueda lo evito. Entonces el ejercicio surge de, o se transforma en minimizar esta función de tal manera que los puntos sobre los cuales busco la restricción están acá adentro, en este plano. Entonces, con esa restricción, ahora voy a jugar. Voy a poder despejar, por ejemplo, la z en función de xy. Despejando la z en función de xy, voy a venir a esta expresión y me queda la función, en definitiva, escrita en función de dos variables. De la cual quiero buscar el valor mínimo. Entonces, ¿qué voy ahí? Voy a hacer voy a encarar la búsqueda de los puntos críticos y después con el criterio del hessiano voy a tratar de clasificar si ese punto crítico que encontré es un punto en el cual se da un máximo o un mínimo, que van a ser relativos, pero por la naturaleza del problema, lo que encuentre, si fue un mínimo relativo, va a tener que ser un mínimo absoluto, porque lo que sí tiene sentido pensar en el ejemplo que estamos desarrollando es que de este plano al punto origen, lo único que tiene sentido es buscar distancia mínima. Distancia máxima no, porque siempre voy a encontrar puntos en el plano tan distantes del origen como yo quiera. Es decir, esa distancia puede ser tan grande como yo quiera. Lo que tiene sentido es calcular el mínimo. Y lo que encuentre, seguro es el mínimo absoluto. Bueno, entonces les comparto, digamos, la captura de los ejercicios que van a hacer justamente el recorrido de la búsqueda. Calculo las dos derivadas parciales, las igualo a 0. Fíjense que el calcular las dos derivadas parciales e igualarlas a 0 provoca que me quede un sistemita con dos ecuaciones y dos incógnitas que las voy a poner en juego con el método que quiera, pero es lineal, y encuentro este punto. Este punto, lo que voy a poder hacer es con el criterio del hessiano, que acá no está expuesto, el criterio del hessiano, voy a poder decir que en este punto la función tiene justamente un mínimo relativo. Pero ese mínimo relativo, insisto, por la naturaleza del problema, es en realidad un mínimo absoluto. Y para encontrar las coordenadas del punto, que son 3, x y z,
una vez que encontré el X y el Y, el Z lo voy a encontrar del propio despeje que originé al principio de la ecuación del plano. Reemplazo las coordenadas X e Y que encontré y obtengo el punto buscado. Que digamos, estaría buenísimo si tienen ganas que lo hagan de la forma que les decía yo, de la geometría, como si estuviese en un ejercicio de álgebra, y que vean que realmente el punto es este. Y ya que está usando conceptos de álgebra, podrían calcular la distancia del punto al plano, y calcular la distancia del origen al plano, y van a ver que es esta, tal cual esa. Bueno, hasta ahí Lagrange no se metió nunca. Vamos a tratar de hacer un ejercicio como ese, pero con Lagrange. Lagrange me va a dar un beneficio. Pero previo necesito desarrollar este teorema, porque si no, no voy a ir a ningún lado. Profe, ¿esto en qué página está del libro? Este específicamente no es captura del libro. Pero, para que te ubiques, el desarrollo está en la sección 14.7 y 14.8. Donde se da, creo que 14.8 es donde se da específicamente Lagrange. En el libro esta información está. Ah, sí, sí, Quiero decir. yo tengo hasta la 14.7 impresa. Ah, la 14. No, búscatelo por internet el libro. Sí, sí, después lo imprimo. Sí, la parte de Lagrange es la 14.8. Yo te decía, esto tal cual no es de este libro. En el libro está igualmente desarrollado, pero me gustaba como estaba acá. Bueno, antes de meterme con Lagrange, necesito meterme en una situación concreta como esta. Hay un teorema, está demostrado, pero porque es bastante sencillo, que dice lo siguiente. Supongamos que estoy trabajando con una función de 3 variables, diferenciable, yo llamaría diferenciable, en una región, en un cierto conjunto en R3, en el cual hay una curva. O sea, esta curva está contenida en el dominio de la función. Tengo una curva. Esta es la curva C, que acá está parametrizada. Y que cuando yo restringo la mirada de la función a puntos que solamente estén en esta curva, si yo conozco que en un punto en especial sobre esa curva la función tiene un extremo relativo a los puntos en la curva, lo que va a tener que pasar es que el gradiente de la función en ese punto va a tener que ser perpendicular a la curva. ¿Qué quiere decir? Que es perpendicular a lo que nosotros llamaríamos el vector R', o lo que muchas veces llamamos el vector B. R' o vector B. Vuelvo, ¿no? Si yo tengo una función definida sobre un cierto conjunto en R3, pero que ahora solo la restringo a mirar en puntos que están sobre una curva, y en un punto P0 tengo el dato de que la función tiene un extremo relativo solo a los puntos que están en esta curva, hay algo que va a tener que pasar en la geometría. Va a tener que pasar que el gradiente de f va a tener que ser perpendicular al vector tangente a la curva. Y eso es lo que quiero mostrar, que eso es lo que tiene que pasar. Para demostrarlo, estamos dándonos cuenta que yo lo que quiero hacer es expresar el hecho de que la función f no la evalúa en cualquier terna xy de su dominio, sino que en ternas que hayan sido escritas de esta manera, en ternas que participen en la curva C. Entonces, componer f con g de t, h de t y k de t hace que yo mire a la función f en puntos que están sobre la curva y nada más. Y nada más.
tengo de esa manera una función que es de una variable en esa composición, ¿no? Entonces yo tengo una función f que originalmente dependía de 3 variables, y ahora cada una de ellas depende solo de una. Esta gran composición es una función de una sola variable. Y esa función se supone que en este punto P sub 0 tiene un máximo o un mínimo relativo. Quiere decir que como encima yo tengo el dato de que la función es diferenciable y cada una de las funciones involucradas en la parametrización también es derivable porque la curva es suave, en este punto, esta función de una variable va a tener que tener derivada nula. Porque va a tener que ser un punto crítico para esa función de una variable. Entonces, para esta función de una variable que surge de haber hecho una composición como esta, lo que tengo que hacer es derivar. Y sé que cuando derive y la evalúe en este punto, esa derivada tiene que ser 0. Pero para derivar esta composición, me doy cuenta que esta es la situación que tengo. Esta función de una variable que surge de hacer esta composición, al momento de derivarla, ¿qué voy a usar? Regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Y qué caso de regla de la cadena? 1. El En 1 este porque caso. todas las hojitas dependen solo de una variable. Exacto. Entonces, al derivar, usando regla de la cadena, ¿se acuerdan que vamos transitando por cada una de las ramas? Y cuando pasamos por una rama diferente vamos a poner una suma. ¿Cómo es la cosa? Era la derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, que en este caso, como a x lo estoy llamando g de t, es la derivada de g. Me paso otra rama, más la derivada parcial de f respecto a y, que está acá, por la derivada de y respecto de t. Pero como la y de t la estoy llamando h, bueno, fantástico, h'. Y más la derivada parcial de f respecto a z, por la derivada de z respecto a t, que como a z dependiendo de t lo llamé k, acá aparece k'. Acá estoy derivando. Esa derivada va a ser igual a 0 en el punto. Pero resulta que esta cuenta del lado de la izquierda la puedo escribir como el resultado del producto escalar entre dos vectores astutamente elegidos. Si yo formo un vector que tiene como componentes a esta expresión y a esta expresión, lo que estoy conformando es lo que nosotros llamaríamos el gradiente de la función. Y el vector que surge de considerar estas componentes sería el vector que o lo llamo b de t o lo llamo r' de t. Es lo mismo. Pero como en ese punto esa derivada tiene que ser 0, me encuentro con esto. Es decir, el gradiente de la función evaluada en ese puntito, yo voy a poner t sub 0 porque t sub 0 es quien origina el punto P, escalar r' en t sub 0 es 0. Por lo tanto, si el producto escalar entre los dos vectores es 0, porque los dos vectores son perpendiculares. O sea, el gradiente, como dice acá la conclusión, de la función es ortogonal o es perpendicular a la curva. ¿Estamos? Entonces, si f tiene en P sub 0 un extremo local, cuando lo relaciono solo a mirar a los puntos que están sobre esta curva, va a tener que pasar esto con los dos vectores. El gradiente de f va a tener que ser perpendicular a la curva. Eso lo voy a usar ahora. Primero y principal, esto que dije para funciones de 3 variables, tal cual, vale para funciones de 2. Que es lo que ustedes van a ver escrito acá, ¿no? El teorema es válido para funciones de 2 variables. Y ahora vamos a presentar esto. Yo no voy a leerlo demasiado de acá, voy a hacer la interpretación geométrica acá de costadito, ¿no? El teorema, como dice ahí,
El teorema, como dice ahí, el teorema anterior, es clave para iniciar lo que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Yo ahora voy a tener una función f que la voy a mirar a ternas que están, no sobre una curva ahora, que están sobre lo que sería una superficie de nivel de otra función g. A las dos funciones les voy a pedir que sean diferenciables. Entonces tengo una función f con un cierto dominio en R3, pero la voy a restringir solo a mirar a puntos en el espacio que hayan estado en esta superficie de nivel. Entonces tengo una cierta superficie que surge de hacer g de x y z igual k. Esa es mi superficie. Y la función f de x y z la voy a restringir a mirarla acá. Como que el dominio de la función f lo restringo a que estén los puntos sobre esta superficie de nivel. A lo mejor la función f tiene como dominio a todo R3, no lo sé. Pero la voy a mirar solamente en puntos que están en esta superficie, que justo se escribe como la superficie de nivel de otra. Y voy a suponer que sobre un punto en particular de esa superficie, la función f tiene un extremo local. No sé, máximo, mínimo local, no sé. Entonces acá, supongamos que decimos máximo. Esta función f en este punto tiene un valor máximo local cuando restringo la mirada de la función a puntos que están sobre esta superficie. Entonces, yo puedo decir esto. Si dentro de esta superficie de nivel, en particular, a mí se me ocurre estar en esta curva, estaría haciendo lo mismo que hice en el caso anterior. Una función que tiene un extremo local en un punto que está dentro de una curva. Lo que recién dijimos es que el gradiente de la función f tiene que ser perpendicular al vector tangente de esta curva. Ahora, supongamos que yo ahora voy por otro lado, digo, parada en este punto P0, que no cambia la característica de que tiene un máximo local, voy por esta curva, también contenida en esta superficie y que pasa por ese punto. La función f, en esta curva, en este punto P0, también tiene un máximo local. Si total, estos son subconjuntos del conjunto grande que es la superficie de nivel. Entonces, este mismo gradiente de f también va a tener que ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Hago uno más. Supongamos que ahora estoy parada en esta curva, sobre la superficie, ¿no? Y que pasa por el punto P0. La función, como en este punto P0 tiene un máximo local, lo va a tener también si restringo la mirada a puntos que están específicamente en esta curva contenida en la superficie de nivel. Entonces el gradiente de f también va a tener que ser perpendicular a este vector tangente. En definitiva, para hacerlo un poco más corta, el gradiente de f termina siendo un vector que es perpendicular al plano tangente a esta superficie en este punto. Porque esa es la condición del vector normal del plano tangente, que es perpendicular a cada uno de los vectores tangentes que forman parte de esa superficie. Ahora, todo esto surgió porque yo estuve focalizando la atención en el gradiente de f. Y porque focalicé la atención en f. Me olvido un toque de la f. Me olvido de estas curvas. Digo, ese punto P0, por otro lado, es un punto más de esta superficie de nivel de esta función de tres variables. La voy a poner a trabajar a la g ahora.
En este punto P0, en esta superficie de nivel, ¿quién con seguridad va a ser un vector normal al plano tangente de esta superficie de nivel? Olvidémonos de F. En este punto P sub 0, que está dentro de esta superficie de nivel, ¿quién va a ser perpendicular a la superficie? Superficie que surgió de esta manera. Cri-cri, ¿eh? El gradiente de G. El gradiente de G. No sé por dónde andará el gradiente de G, pero el gradiente de G está acá. A lo mejor tendrá otro sentido, no lo sé. Gradiente. Conclusión, el gradiente de F y el gradiente de G, ¿cómo van a tener que ser en ese punto? Paralelos. Paralelos. Entonces, bueno, recapitulo un poco. Si una función f, cuando la restrinjo a mirarla sobre una superficie de nivel de otra función, en un punto, tiene un extremo local, necesariamente lo que va a tener que pasar es que el gradiente de la f y el gradiente de la g van a tener que ser paralelos. Eso significa que existe un escalar lambda que hace que el gradiente de f sea lambda por el gradiente de g. Ese lambda es quien va a llevar el nombre de multiplicador de Lagrange, porque todo esto va a ser la base de la presentación de justamente los multiplicadores de Lagrange, el método de Lagrange. Porque ahora me doy cuenta que si eso tiene que pasar en un punto donde la función tiene un máximo, un mínimo local, aquellos puntos donde esto se dé van a ser puntos candidatos a mirar a ver si ahí hay o no un máximo local. Estoy buscando lugares seguros de búsqueda de esos máximos y mínimos locales. ¿Dónde van a ser? En puntos donde cumplan esta condición. Entonces, vamos a obtener el método de los multiplicadores de Lagrange. Pero atente acá a una cuestión, ¿no? Todo esto surgió considerando que yo ya sabía que en el punto P0 la función f tenía un máximo o un mínimo local. Entonces, el método de multiplicadores de Lagrange tiene efecto, tiene sentido si estoy en esta situación. Supongamos que yo quiero determinar valores máximos y mínimos de f sujetos a una restricción. Pero estoy suponiendo en eso que esos valores máximos o mínimos que estoy buscando existen. Y estoy a la vez suponiendo que esta superficie tiene la posibilidad de, en cada punto, establecer el plano tangente. Por lo tanto, para que pueda tener plano tangente, le tengo que pedir a la superficie que el gradiente de G sea distinto al vector nulo. Son consideraciones importantes, digamos. Método de multiplicadores de Lagrange va a funcionar en la medida en la que el valor máximo o mínimo que esté buscando exista, que yo sepa de antemano que eso existe, y que la superficie cumple con esta condición, que en cada punto se le pueda calcular el plano tangente, que es básicamente pedir que el gradiente no sea el vector nulo. Si yo esas consideraciones no las tengo, no tendría por qué pensar que el método de multiplicadores de Lagrange va a funcionar. Yo, es más, les voy a compartir algunos ejemplos en la grabación que tengo de dos situaciones particulares donde Lagrange hace aguas. No me estaría dando la solución buscada. Me estaría diciendo algo erróneo. Pero bueno, pensemos en la situación en la que Lagrange sí es un amigo y sí me puede dar solución al problema que busco. Cuando esos valores máximos y mínimos de la función sujetas a la restricción existen y el gradiente de G no es nulo, lo primero que voy a hacer es buscar los candidatos. Voy a buscar solución a este sistema.
puntos en los cuales se dé la consigna de que los gradientes son paralelos, y además tengo que poner la condición de que no los busco en cualquier lado a esos puntos, sino que los busco sujetos a estar en esta restricción. Cuando yo resuelva ese sistema y encuentre el X, el Y, el Z y el lambda, voy a evaluar F en los puntos que encontré. En el valor más grande estará el máximo, en el valor más chiquito estará el mínimo. Se mantiene un poco esa esencia. Fíjense que esto va a originar que quede un sistemita en el que acá tengo un vector de 3 componentes, acá tengo un vector de 3 componentes. Para que los dos vectores sean iguales, quienes tienen que ser iguales son las componentes homólogas, ¿no es cierto? Entonces, la primera componente del gradiente de f es la derivada parcial de f respecto a x, que tiene que ser igual a lambda por la primera componente del gradiente de g, que sería la derivada parcial de g respecto a x. Los mismos con las otras dos componentes. Esto y esto. Y además se le suma esta condición, que es que la búsqueda está en esa superficie de nivel. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahí están las 4 ecuaciones, y las incógnitas son la X, la Y, la Z y lambda. Bueno, un sistemita que si ya antes me resultaba un poco tedioso buscar los puntos críticos por igualar las dos derivadas a cero, este sistema va a estar como medio complicado muchas veces, así que voy a tener que tener paciencia para hacer las cuentas relacionadas con resolver ese sistema. Puede aparecer un montón de cosas. En general por ahí hay estrategias que se repiten, que está bueno conocerlas para aplicarlas en algún ejercicio parecido, ¿no? Esto mismo que yo estoy diciendo acá, para funciones de 3 variables, obviamente vale para funciones de 2, que es lo que les escribo acá debajo. Y esto, tenemos que ser cuidadosos al momento de aplicar el método, porque capaz que alocadamente queremos buscar máximos y mínimos con el método de Lagrange, y capaz que el ejercicio era un ejercicio en el que no tenía ni sentido calcular ese máximo o mínimo absoluto. Pero bueno, insisto con que se los voy a compartir en un PDF también y en la grabación. Miren esta idea geométrica que creo que viene bien para funciones de 2 variables. Lo tenía abierto acá. Miren, las situaciones, ahora después lo voy a borrar. Esta sería, nosotros teníamos que hacer maximizar o minimizar la función f de xy sujeta a la condición de estar en una expresión como esta, g de xy igual k. Acá lo estoy poniendo a 0 porque si pongo igual k, es como pensar que pongo esto menos k y lo igualo a 0, o sea que no tendría problemas de, si tengo ganas de escribir la consideración o la ecuación así. Igual 0. Vale lo mismo si pongo el k o el 0. Entonces acá lo que tengo es una curva, que es una curva de nivel de la función g de 2 variables, y voy a evaluar f en puntos que están sobre esa curva. Estamos reduciendo en cantidad de la dimensión, digamos. Entonces acá la idea es, esta es la curva, y voy a ir pasando por todos los puntos sobre la curva y voy a ir evaluando la función. Pero me voy a quedar con aquellos puntos candidatos en los cuales se dé, como dice el método de multiplicadores de Lagrange, que el gradiente de la función f y el gradiente de g sean paralelos. Como acá estoy sobre una curva de nivel, siempre el gradiente de g, en cada punto de la curva de nivel de g,
va a ser perpendicular a la curva. Esto va a pasar siempre, es una de las cosas que ya hemos demostrado. Si estoy en una curva de nivel, el gradiente de la función de donde surge la curva de nivel tiene que ser perpendicular a la curva. Lo que no va a ser perpendicular siempre a la curva es el gradiente de la f, que la f ¿qué tiene que ver con la curva? Nada. ¿No? Entonces, lo que les propongo es que, voy a empezar por acá, ahí, ¿no? De toda esta curva, ¿cómo quedaría? No importa, y no viene al caso quién fue. Es lindo el ejercicio para que se vean que va a ser con mi curva dominio. Fíjense, toma f en cada uno, queda eso. Los puntos en la curva. Hasta que en algún tanto del gradiente de f hay una especie ahí. Sigo transitando, bueno, este punto no me sirve, del punto en la gráfica de la función, ahí no tiene ni máximo, hasta que, opa, ahí les vuelven a ser paralelos. Y cuando veo, parece que tengo un máximo relativo, se va a ir moviendo, de punto no tengo ni máximo ni mínimo local, otra vez tengo el paralelismo, y un mínimo local, sigo, hay otro puntito, aparece, se me va medio que en el dibujo máximo local, y bueno, hasta que acá, por ahí, vengo acá, sigo, acá nada que ver, bueno, no puedo poner en donde quiera. Tendría que ponerlo con un deslizador, pero bueno. Casi, ahí. Bueno, casi tengo un máximo local. Bueno, por supuesto que cuando quiera buscar máximo local, y ese que estoy viendo ahí parece. Y en absoluto. Hay varios relativos, pero ¿les gusta? Está bueno la de los multiplicadores de Lagrange. Solución de un ejercicio concreto, lo dejo. Porque hay que hacer cuentas, interpretaciones, y qué sé yo, que es lo que van a ver después en lo que les voy a compartir. Así que me parece por hoy que estaría buenísimo